Bienvenidos todos a un nuevo episodio aquí de Caminos Compartidos, donde nos juntamos a conversar, a compartir nuestras experiencias y aprender también juntos de ustedes. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, enriquecer junto con nosotros estas experiencias. Y vamos ahora a hablar de algo que es muy especial para todos nosotros. Y ni más ni menos que la tradición lo considera Reshit Tzmichat Geulatenu. Ni más ni menos que el comienzo de nuestra redención, de nuestra salvación, de un momento único, histórico. Vamos a hablar de Medinat Israel. ¿Alguna canción que nos lleve directamente a inspirarnos? Me voy con Ilanit, una cantante muy famosa que cantaba ahí en los años... no quiero equivocarme, pero 50 me parece. Eretz, 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 eretz tchol einav, והשמש לה כדבש וחלב. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, ונשב בה יהיה מה שיהיה. ארץ שנאהב לנו הם בהר, ארץ לעולם, ארץ לעולם, ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. Pase lo que pase, será nuestra tierra, como dice esta canción. Primera vez que visitaron Israel. ¿Qué me pueden contar? ¿Recuerdan su primer viaje a Israel? ¿Qué edad tenían? ¿Qué fue lo que sintieron? ¿Quién empieza? Si quieren, comienzo yo de una experiencia en Israel al llegar. Te ponían en la pantalla del avión, si viajabas por el Al, imágenes de Israel con melodías como Eretz, Eretz. Esas Shirei Moledet, ¿no? Sí, Shirei Moledet. Había un disco de esos años. Y recuerdo que era mi expectativa de toda mi vida. Tenía 16 años cuando fui. Y tener esas imágenes y aterrizar luego en Israel. Y para mí hablar en hebreo. Era la primera vez que podía hablar en hebreo. Desde pequeño, desde el kinder, estudiaba hebreo para llegar a Israel y poder hablar en hebreo. Que 100% todo sea en hebreo al 100%. Ese era el objetivo, así fue mi educación. Y escuchar esas canciones y ver esas imágenes en la pantalla del avión que estaba por aterrizar en Israel y bajar y sentir esa tierra y llegar y presentar el pasaporte y poder hablar en hebreo y que una persona ahí me decía, ¿de dónde sabes hebreo? ¿Cómo es que sabes hebreo? Y diciendo, vengo de una escuela judía y aprendí toda mi vida hebreo. Nunca estuve en Israel. Y eso me unió con Israel. Para mí Israel tenía que ver con el hebreo y la creación cultural en hebreo en nuestra tierra. O sea, que yo puedo compartir que la primera vez que yo fui a Israel fue cuando yo tenía 12 años. Fue el año antes de mi bar mitzvah. Y no me olvido nunca. No puedo olvidar. Cuando estaba aterrizando el avión, fui yo solo con mis padres. Mis hermanos ya eran más grandes, había ido a Tapuz, que yo no sé si existe todavía Tapuz, no sé si cambió el nombre. Creo ahora. no. Hay otros programas. Estos programas van cambiando, Sí. estos programas. Mi hermano había ido ya y mis padres no. Entonces viajé con ellos y no puedo olvidar más. El avión aterriza y mis padres, que no eran tremendamente sionistas. Yo no crecí en un hogar donde irradiaba, como en tu caso, el hebreo y el sionismo. Era un hogar secular, pero conectado. Mi papá llorando, no puedo olvidar nunca, llorando, y fui con un viaje con el rabino, ni más ni menos, Moshe Roisman, porque mi mamá era directora de Betel. Y cuando llegamos ahí, fuimos al Kotel. Me acuerdo la primera vez del Kotel, tenía 12 años, no puedo olvidar nunca. Y estando ahí, Moshe, que tiene esta capacidad de generar instantes, ¿no? Y dice, ustedes saben que hay gente que tiene corazones que son de piedra, dice. Y hay piedras, y hace así, y estaba el Kotel atrás, que son de corazón. Y todos llorando,
tengo recuerdos tan fuertes que viendo para atrás, hoy siendo rabino, yo creo que algo se implantó en ese viaje que germinó años después. Y mi experiencia con Israel tuvo que ir cambiando y migrando, pero algo ahí a los 12 años, después volví sin mi bar mitzvah. Y eso me marcó para siempre. Dice esa canción, ese texto de Yesh anashim im lev shel even veyesh avanim im lev adam. Me dan ganas de cantarle. Dice HaKotel heizo v'atzevet HaKotel oferet v'adam יש אנשים עם לב של אבן יש אבנים עם לב אדם. Los voy a interrumpir mucho con canciones porque hablar de Israel es la música, ¿no? La música de Israel, la música israelí. Este es tu episodio, Ari. Aquí Sí, yo te dije, tenés que guiarnos. Quiero decirle a todos, yo lo vi a Ari conducir una noche entera de canciones desde el inicio hasta hoy, pasando por todos los repertorios. Así que esta va a ser tu noche. Uno habla de Israel y uno dice, no es una noche entera, un año entero podemos estar cantando. Yo creo que Israel debe ser el país per cápita que más música ha producido en todas las instancias, de la alegría, del Festival de Eurovisión, de las tristezas, de todo. Yo llegué a Israel por primera vez muy tarde, a mis 22 años recién. Ese fue mi primer viaje a Israel y fui como madrij de un grupo de Taglit, que ahora estamos viajando tanto en la comunidad de Betel, con diferentes madrijim de las comunidades conservadoras de Buenos Aires. Y ese fue mi viaje, y al ser Taglit, que justamente te llevaban de un lado para el otro, fue un viaje hermoso, como dice esta canción Akol Patuach, que es tan conocida, ¿no? Que seguramente estaba en la letra de las canciones que escuchaba León cuando llegó en ese avión del Al. Te llevan, o esa otra canción que dice Tnu lanu rak talmid al hashechem ve'ad nelech lemasad lebeit lechem. O sea que vas de un lugar a otro. Eso hice en ese viaje y me encantó. Y aparte, como veníamos con madrijim de las comunidades conservadoras, estaba con Debbie Greenberg, me acuerdo, que era rabina, en cada rincón rezábamos y cantábamos. Yo estaba siempre con la guitarra, así que me encantó, me encantó. ¿Y tenés alguna que decís, esta fue la que más recuerdo de ese viaje, así que fue, o todas? En Tzfat habíamos hecho unas actividades que me habían conmovido, conocer Tzfat. Estar en el Kotel definitivamente por primera vez fue muy fuerte. Pero creo que comparto con esta experiencia con Leo, el poder hablar. Y esto que al día de hoy, cuando uno va a Israel y cualquiera del Shuk te para y te dice, pero ¿de dónde sabes hebreo? No pueden entender que un tipo viene del sur de ahí, de Argentina, y habla hebreo y puede hablar. Entonces eso me encantó, poder hablar en hebreo. Y no es fácil mantenerlo, porque en las nuevas generaciones se ha dicho mucho de que el hebreo de que había antes, justamente tal vez acompañando este Reshit Tzmichat Gulatenu, esta experiencia. Yo recuerdo en Buenos Aires una persona que me dijo, que en su momento tenía como 80 años, y decía, nosotros vivimos lo que para nosotros fue realmente un momento mesiánico. Era la sensación de que había cambiado la historia, no solo de la humanidad, ha cambiado, pero era la historia del pueblo judío, que esto era un nuevo comienzo. La experiencia más mesiánica que yo pude sentir fue con Mediat Israel, y me decía esto de sorprenderse con estos nuevos cambios y transformaciones. Justamente en esos primeros años de la creación del Estado están todas esas canciones que llamamos Shirei Moledet, ¿no? Las canciones de nuestra patria, las canciones de la creación del Estado de Israel, por ejemplo. Erev shel Shoshanim netzena el abustan mor vesamim ulevona leraglech niftan לילה יורד לאט ברוח שושן נושבה אבא אלחש לך שיר בלד זמר של אהבה. Por ejemplo dice רד הלילה רב שירני אבוקה על השמיים שוב
שובי שובי הורתנו מקודשת שבעתיים שובי שובי ונסוב כי דרכנו אין לסוף כי עוד נמשכת השלשלת כי ליבנו לב אחד מעולם בהד יד כי עוד נמשכת השלשלת por ejemplo dice צנע 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 אבנתורנה חיילים במושבה אלנה 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 תתחמנה מברכה יליצבה. Pero tiene que durar este programa como 25 minutos, hay que cantar pedacitos de cada canción. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué sienten así como lo explicaron ustedes, qué imaginación les viene cuando piensan en el israelí? Que es diferente. Si bien tenemos mucho en común, siempre se ha dicho que son diferentes en términos de lo que generó un nuevo tipo de judío realmente, ¿no? El judío histórico, el judío pre-Israel, era un judío más encorvado sobre los libros, más hacia adentro. Israel trajo algo que yo siempre pienso y imagino, es pensar un nuevo tipo de judío, un judío que puede portar un arma, un judío que está orgulloso de defender su tierra, un judío nuevo. ¿Cómo ustedes se sienten cuando están en Israel con esta cosa que a veces en cada cultura, ustedes saben, por ejemplo, los argentinos, que tenemos esta cosa a lo mejor más informal, yo siento mucho, dicen, no, estamos cómodos. En Chile mucha gente decía, se sentía como muy atacada, le parecía como muy violenta la sociedad, en términos de que tiene una cosa de mapitom, ¿no? Como esa cosa de yala, yala, como una cosa así israelí. Y no sé cómo sienten los mexicanos, ¿qué dicen? ¿Se sienten cómodos? ¿Ustedes qué han pensado? Ustedes están hace más tiempo aquí en México, ¿qué escuchan de la gente y la sociedad? ¿Y cómo sienten ustedes al judío israelí comparado con el judío tal vez mexicano de la diáspora? En el judío israelí veo una vocación de ayudar y de estar preocupado por el bienestar del otro. Recuerdo situaciones estando en el súper en Israel, estando parado antes de pagar en la caja y que una señora me pregunta, ¿por qué compras esto? ¿No te diste cuenta que hay otro más barato? O opinando... eso es muy de la chutzpah israelí, ¿no? O sea, meterse sí. en... Nadie le preguntó nada, ¿no? Y se meten. ¿Vas a comprar esto? Y un día recuerdo, estaba en Israel con mis hijos muy pequeños, estábamos estudiando y uno de mis hijos se enfermó y salí a buscar una farmacia, era ya muy tarde en la noche. Y al día siguiente conté esto en el programa en el que estaba y una profesora israelí me dijo, ¿cómo fuiste a la farmacia en el medio de la noche? ¿Que no hay vecinos? Y ahí entendí, eso es Israel, ¿sí? Que puedes tocar la puerta del vecino a cualquier hora para pedirle una medicina que no tienes para tu hijo. Y creo que ese es el aspecto de la sociedad israelí que yo valoro tanto. También el contacto con la tierra. Yo creo que eso fue para mí ver judíos que podían trabajar la tierra y sentirse orgullosos desde, por supuesto, las plantaciones, pero también estar en esa tierra y crear en esa tierra para mí es muy, muy significativo. Y así como Ari mencionó algo de la música, para mí la literatura también es algo fantástico. O sea, no hay tampoco país, el único en todo el mundo que se habla hebreo, que produzca la cantidad de libros que se producen en Israel para un público tan reducido y tan pequeño y con tantos inmigrantes que tampoco tal vez pueden leer. No todos escuchan todo aparte o no leen todo, ¿no? Y es increíble. Y un fenómeno de lo nuevo de ese israelí que para mí es muy significativo y que me llena de esperanza es cierto retorno a las fuentes judías clásicas, pero sin una intención de volver nada más al pasado, sino de crear algo nuevo con estos antiguos textos. Y eso me parece ocurre en la música, ocurre en la literatura, ocurre en el lenguaje.
eso me llena de esperanza, de que más allá del tzabar, ¿no? Que vemos fuerte y a veces lo sentimos en México como algo agresivo, ¿no? Rudo. Atrás hay algo muy dulce, ¿sí? Y muy sensible. Yo siempre he tenido esa misma sensación. Cuando los conoces, y yo viví un año también en Israel, y cuando vivía en Jerusalén y nos hicimos amigos, de entrada parecían fríos, pero después son de una dulzura. Y es interesante conocer eso, ir más allá de lo que uno siente o experimenta y poder vivir y atravesar esa experiencia. Y efectivamente, como bien contabas, también, el primer recuerdo que se me viene es que apenas llegué a Israel, se me acercó un vecino y me dice, ¿qué necesitas? Y vine con 3 niños chiquitos, todo, necesito juguetes y si tienes una carriola sería bárbaro. Al otro día, cajas, 3 carriolas, era todo el vecindario, o sea, se habían movido y llegó una familia nueva, están con niños chiquitos y esas cosas que realmente en otros lados no, es una sociedad que, y especialmente vamos ahora a pasar por ahí, pero también con lo que ha atravesado de guerras y desafíos, sabe unirse cuando realmente es necesario, más allá de las diferencias políticas, pueden unirse y darse cuenta de algo que en otras sociedades no es tan fácil de ver. Y eso es algo que realmente es de mucho valor para todos como un ejemplo de sociedad. Volviendo a la música, hay tantas canciones como la famosa canción Shir Israelí de Shlomo Gronig, ¿no? Que describe un poquitito esto, ¿no? Viene de golpe ¿qué es el israelí? O sea, de golpe tienes judíos que vinieron de Etiopía y hay judíos que vinieron de Sudamérica, de Europa, y otro ¿no? que un ruso. Y yo creo que cada uno de ellos trajo seguramente lo peor, pero también lo mejor, ¿no? Y esa mezcla de todo también se ve reflejada en las canciones modernas, ¿no? Como de Atikva Shesh, por ejemplo, que es una banda que trae canciones modernas y que hace mucha crítica también a la sociedad israelí, pero de alguna manera la describe tal cual es, ¿no? Y creo que eso es precioso y es único también. Contame una anécdota que si es verdad o no. ¿Es cierto que Aleluya casi quita o pone en segundo lugar a la Tikva? ¿Es esa la historia o no? El Aleluya no. El Yerushalayim Shel Zahav. Yerushalayim Shel Zahav competía con el Atikva. Y casi cambian a Tikva una vez que se compone Yerushalayim Shel Zahav, estamos hablando después del 67, Naomi Shemer, un par de años después, fue tanta la fuerza, ¿no? que tenía esta letra, Yerushalayim Shel Zahav, Hazarnu el Borot Hamayim, cuando regresamos y volvimos a tener Yerushalayim y todo, que no te puedo dar detalles, lo que recuerdo es que sí, una especie de, como se dice acá en México, una consulta popular, ¿no? O sea, un plebiscito, y definitivamente ganó el Atikva, que es el himno de Israel, que todos conocemos. En esos años hubo un pequeño cambio en el texto del Atikva. Muchos cantan Atikva Shnot Alpaim, así era originó, Liotam Ve'artzeinu Yerushalayim. Entonces en esos años se cambió Atikva Bat Shnot Alpaim, y fue ese cambio Eretz Zion Virushalayim, ¿no? En Yerushalayim. Quedó el Atikva. ¿Y tenés alguna canción que alguien te dice de la nada? O una canción, es muy difícil seleccionar una canción que digas, esta para mí es la que más representa a Israel, sacando la Tikva, que tal vez, que no sé si les pasa, nunca falla. Cada vez que suena la Tikva, los primeros acordes, eso solo ya, mirá, no voy a cantarlo por ese libro, pero mirá, creo que voy a llorar. O sea, escucho 4 acordes y es como... Yo creo que Yerushalayim Shel Zahav definitivamente es una canción no solo en Israel, sino en todo el mundo. Se ha cantado en diferentes idiomas, que ha llegado y que canta esta canción y todos se emocionan, y cualquier israelí, cualquier judío de la diáspora la canta y te conecta directamente con Israel. ¿La cantamos un poquito? Adelante. Avirarim tzalul kayayim bereach oranim נישא ברוח הארבעים עם כל פעמונים. Vamos al coro directo. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של
זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור. Con cada una de sus estrofas hermosas. Y justamente hablando de esto de Israel y la diáspora, ¿cómo sienten ustedes esta relación? Siempre ha sido como un tema súper interesante, polémico, a veces controversial, de dónde está nuestro... ¿no? Yo a veces escuché esta frase que me acuerdo alguien de Israel vino y dijo, bueno, tú acá tienes un ktobet, ¿no? Tienes una dirección, pero allá tienes un hogar. ¿Cómo sienten su vida haber sido judíos de la diáspora? Yo he vivido en varios países y lo que representa Israel. ¿Han considerado Aliyá en algún momento en sus vidas? ¿Lo han pensado? ¿Se imaginan? Hay gente que imagina tal vez el fin de la vida en Israel. Así, más íntima esta pregunta, más personal, pero... Yo definitivamente, yo vengo de una Tnuá en Argentina, Betar, una Tnuá muy sionista, y para que entiendas, digamos, de toda mi kibutzá, que tal vez éramos 20, me animo a decir que 14 viven en Israel. Hicieron el día, la mayoría a sus 18, algunos un poquito después, y definitivamente lo consideré. Si no hice aliyá, tal vez fue por cosas de la vida, por mi lado más de trabajo en el Beit HaKnesset, en el templo, pero definitivamente lo consideré. Hicimos aliyá a México, digamos, de Argentina hicimos aliyá a México, pero Israel está muy presente en nuestras vidas. Mis hijas también van a una Tnuá y respiramos Israel. Y si tuvieras que pensar en esto de argentino, mexicano, israelí, ¿cómo lo piensas a veces como hay una balanza en esto? Es la totalidad de todo, tengo un poquito de todo, pero en el fondo... Esta es una pregunta que a mí muchas veces me dicen, ¿no? Me preguntan, pero ustedes si viven en la diáspora, pero Israel, ¿cómo...? No me acuerdo si es Facundo Cabral o Cortés que decía, no soy de aquí ni soy de allá. Sí. Pero yo creo que no es así, es soy de aquí y soy de allá, ¿no? O sea... Y soy esto, no sé si soy argentino, si soy mexicano y soy israelí, pero somos esto, ¿no? Somos el resultado de años de escuela judía, de un marco sionista en Argentina, de amor por Am Israel, por la Yahadut, y estamos acá en México, una comunidad muy sionista, con mucho compromiso con Israel, así que somos esto. Sí. ¿Y tú, Leo, has sentido esta tensión o has logrado decir no la siento así? ¿O cómo viste la experiencia de haber elegido estar en la diáspora? Yo, por ejemplo, creo profundamente, Hermann Cohen hablaba del judío de la diáspora. No es el ejemplo tal vez para pensar como, pero él decía, algo promueve esto de llevar el judaísmo a todos lados también, y ser un judío de diáspora tiene un valor muy preciado de llevar el mensaje de Israel al mundo, pero hay quienes se sienten incómodos con esta tensión. ¿Tú has pensado esto en algún momento de hacer aliyá o nunca? Sí, Israel, y no lo descarto. Es algo muy presente en mi vida. Todos los días leo el periódico de Israel, las noticias de Israel. Creo que esa es una de las conexiones que hoy tengo. Tal vez más de una vez en el día consulto las noticias de Israel como si estuviera viviendo en Israel. Israel permite al pueblo judío crear un desarrollo histórico que tal vez es único, porque es la posibilidad de implementar todos esos valores que a lo largo de la historia del pueblo judío fue creando y desarrollando, y que vienen de la Torá y de los profetas y de nuestros sabios, pero Israel te permite poder aplicarlos, y a su vez ese es el gran reto. Es el gran reto de un pueblo que no tuvo su tierra durante 2000 años, que retorna a su tierra y que ahora tiene que mostrar que en su tierra y siendo soberano puede aplicar todos esos valores, y a veces ha sido con más éxito y a veces con menos éxito. Y yo quería que en este momento podamos pedir por dos cosas. Por un lado, nunca sentí
lo que sentí en Israel al ver a los Hayalim. O sea, para mí, ver a esos jóvenes, a esas jóvenes de 18 años con su uniforme verde, entregándose por un ideal, que es el ideal del sionismo, con el que me siento tan identificado, que el pueblo judío tiene el derecho a ser libre en su tierra y a crear y recrear una cultura milenaria. Y para mí, ver a esos jóvenes es la expresión de ese sionismo que a veces significa también tener que empuñar las armas y que pronto sea para la paz. Y yo quería que en este capítulo dedicado a Israel le dediquemos a esos Hayalim, sabiendo que no solo entre los 18 y los 21 años dan de esos años tan bonitos, tan hermosos para el pueblo y para el Estado, sino que luego cada padre de familia sigue siendo un Hayal. Lo vimos en el último año y medio, la respuesta de la sociedad israelí, capaz de entregar todo para defender ese pequeñísimo lugar de tierra donde habitamos desde tiempos, desde Abraham hasta nuestros días. Entonces recemos por estos Hayalim y recemos que puedan regresar a sus hogares, que puedan celebrar que el Estado de Israel es una realidad, algo que generaciones pasadas no pudieron ver. Y a veces pienso que hubiese pasado si hubiésemos tenido a Medinat Israel. A veces creo que llegó un poco tarde, ¿no? En otros momentos de nuestra historia tan tristes. Pero hoy lo tenemos y no lo podemos sentir lejos. Si tenemos esta bendición de vivir en el tiempo de Medinat Israel, tenemos una obligación de estar conectados con Israel. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו בהרי אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לפה הערבה ביבשה באוויר ובים הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל. El Rav Kook nos enseñó algo importante, que tenemos que aprender justamente a renovar lo antiguo y a santificar lo nuevo. Y por eso queríamos dedicar este episodio especialmente a Medinat Israel, que tanto nos da, y también poder nosotros darle algo a cambio. En este día que celebramos Yom Ha'atzmaut y que nos conectamos con toda la esperanza que trae Israel. Y por eso desde aquí, para despedirnos de este encuentro, poder pedir por la paz.
Tiempos difíciles los que nos toca atravesar. Tiempos inimaginables. Conocimos lo más terrible, lo más triste de la historia de Israel en ese 7 de octubre y desde ese momento hasta hoy en día. Y sin embargo, no dejamos de rezar, de pedir que Dios bendiga a Medinat Israel, que es el comienzo de nuestro renacimiento y de nuestra redención, que ilumine con la luz de su verdad a sus dirigentes, ministros y consejeros, y que los conduzca con su buen consejo, que conceda la fuerza a los defensores de nuestra Tierra Santa, que le otorgue su salvación y que lo corone con la victoria, y que extienda la paz sobre la tierra y el júbilo duradero para sus habitantes. En este episodio que dedicamos a Medinat Israel, nos unimos con nuestros hermanos y afirmamos Kol Israel Araivim Zevra Laseh. Todos en el pueblo de Israel somos responsables los unos por los otros. Estamos cerca a pesar de la distancia y estamos con ustedes. En un abrazo, Beyahad Nenatzeach, Beyahad Na'amod. Juntos triunfaremos, juntos estaremos de pie y juntos pedimos Tfilá Lishlom HaMedina, una oración por la paz en Israel. Avinu, Avinu, Sheva Shamayim, Tzur Israel vegoalo. Avinu, Avinu, Sheva Shamayim, Tzur Israel vegoalo. Barech, barech, et Medinat Israel, Reshit tzmichat geulateinu, Hagen aleha bebrat chazdecha, ufras alea sukat shlomecha. Avinu, Avinu, Sheva Shamayim, Tzur Israel vegoalo. Avinu, Avinu, Sheva Shamayim, Tzur Israel vegoalo. Queridos Ari, querido Leo, queridos todos que nos acompañaron, un placer nuevamente poder crecer, compartir estos caminos juntos con ustedes también y con Am Israel. Que tengamos pronto shalom, esa paz que queramos y buscamos tanto, y que podamos reencontrarnos siempre así para seguir celebrando y cantando a Dios y a Israel. Nos vemos en el próximo episodio aquí en Caminos Compartidos.